Listo, podemos empezar. Ya pasó los 2 minutos, así que empezamos. Buenas tardes con todos. Gracias por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es la importancia de medir parámetros de campo en matriz de agua. Este webinar está a cargo del licenciado Miguel Mamani. Él es licenciado en química, cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro, con especialidad en ingeniería y gestión ambiental, consultor ambiental y especialista técnico de monitoreo, con experiencia comprobada en materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales, monitoreos participativos, estudios de impacto ambiental y líneas de base, desempeño de posiciones gerenciales, capacidad de coordinación y trabajo en equipo. Adelante, por favor, Miguel. Gracias, Giovanna. Bueno, vamos a hablar el día de hoy el tema de medir los parámetros de pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto en muestras de agua, ¿no? Esta parte es importante, básicamente por el tema de monitoreos ambientales, ¿no? La vigencia, la vigilancia y el monitoreo ambiental tiene por finalidad generar información que permitan orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa ambiental de un país, de una institución, ya sea privada o estatal, ¿no? Viendo la realidad actual a nivel global, el agua es un recurso muy limitado y a su vez, para consumo humano es todavía aún más, ¿no? Es por ello que si se utiliza este recurso como uso humano, recreacional, agrícola, riego de vegetales o de manera industrial es necesario devolverlo bajo ciertos parámetros, los cuales no generen cambios en su comportamiento ni afecten a los receptores que están expuestos a ellos, ¿no? En materia ambiental, los gobiernos, a través de sus ministerios o departamentos de control o de fiscalización, establecen los criterios de aceptación, ¿no? Mediante el establecimiento de los estándares de calidad ambiental o de límites máximos permisibles para el caso de vertimientos, ¿no? O también establecen limitaciones, digamos, a las empresas que realizan actividades industriales de todo tipo en tema de parámetros de vertimiento que no afecten, digamos, al cuerpo receptor, ¿no? Ello implica saber en qué condiciones se encuentra esta matriz, ¿no? Es como diagnosticar un paciente, ¿no? Eh, primeramente, yo represento a ALS. ALS es una corporación de clase mundial, ¿no? Estamos prácticamente en todo el mundo, en más de 70 países y un aproximado de 400 oficinas a nivel mundial y creciendo, ¿no? Llevamos más de 40 años en el rubro, ¿no? Y tenemos distribuido bastantes laboratorios a nivel mundial, no solo en tema de medio ambiente, sino también de alimentos, de minerales, con servicios farmacéuticos, ¿no? Es amplio, digamos, el rubro que tiene ALS, ¿no? Aproximadamente tratamos más de 40 millones de muestras al año. Esta es una imagen de mi ciudad. Estoy transmitiendo desde Arequipa, ¿no? Esto es lo más resaltante de esta ciudad, ¿no? Y a veces se combina con nuestro logo, ¿no? La contaminación de un ambiente acuático significa la introducción directa o indirecta de sustancias o energía, a la cual resulta en problemas como daños a los organismos vivos, efectos sobre la salud de las personas, impedimento de actividades acuáticas como natación, buceo, canotaje, e interferencias sobre actividades económicas como el riego, el abastecimiento de agua para la industria, ¿no?
por lo general la culpa es del hombre, ¿no? En poca medida podemos decir este, que es de forma natural, digamos, los componentes que tiene, digamos, un cuerpo de agua, ¿no? Hoy por hoy, digamos, toda actividad humana genera residuos, genera efluentes, no solo para esta matriz, sino para todo el medio, ¿no? Ya sea aire, ya sea suelo, ¿no? O esta matriz a través de sus distintas fuentes de emisión, ¿no? Inclusive esto está ligado entre sí, ¿no? Porque imaginemos una fuente de emisión, una chimenea, ¿no? Al final se expulsa al aire, ¿no? Y en el aire ocurren reacciones químicas que va a afectar los componentes primarios, los va a convertir en secundarios, ¿no? Algunos de ellos van a sedimentar, van a contaminar el suelo, otros van a caer en ríos, lagos, lagunas, y así todo esto se va a dar, digamos, como una cadena de contaminación, ¿no? La descripción de la calidad del agua puede realizarse básicamente de dos formas, ¿no? Una midiendo variables físicas como la turbidez, ¿no? Sólidos totales, etcétera. Variables químicas como el pH, la acidez, la conductividad. Biológicas, ¿no? Haciendo bioensayos, ¿no? Con organismos vivos. O también utilizando un índice de calidad de agua, ¿no? Ambas formas son aceptables en las mediciones que se requiere realizar, ya sea en el campo o en el laboratorio. Y producto de estas mediciones, nosotros vamos a obtener datos que nos van a ayudar a interpretar o calificar el tipo de agua que nosotros tenemos, ¿no? Un poquito explicando el tema del índice de calidad de agua, ¿no? Básicamente es una suma, digamos, de variables y parámetros, ¿no? En las cuales intervienen los aspectos físico-químicos, o, por ejemplo, las concentraciones de especies y tipos de sustancias orgánicas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Porque puede haber sustancias orgánicas, inorgánicas, ¿no? Compuestos neutros, estables, inestables, ¿no? En aspectos biológicos, ¿no? La composición y el estado de la vida acuática, ¿no? Y aspectos no acuáticos, ¿no? Que esto a veces no se toma mucho en consideración, sin embargo es importante, ¿no? Habla de los cambios temporales, o sea, de los cambios estacionales y espaciales debidos a factores, ¿no? Intrínsecos, externos al sistema acuático, como son las riberas de los ríos, ¿no? No es igual tener un cuerpo de agua que cruza por un desierto a tener un cuerpo de agua que cruza por una ciudad o a través de una industria la cual está haciendo un vertimiento, ¿no? Eh, um, Sus alrededores también afectan, digamos, a esta calidad de agua porque, digamos, no es igual un bosque, digamos, que esté alrededor de este cuerpo de agua, ¿no? A que tengamos nada eh, en su ladera, ¿no? Ambas formas son aceptadas y las mediciones que se requieren realizar, ya sea en campo o en laboratorio, son importantes, ¿no? Viendo un poquito más al, al asunto, ¿no? La calidad del agua, ¿no? Puede definirse como una lista de concentraciones y especificaciones y aspectos físicos de sustancias orgánicas, inorgánicas, y la composición y el estado de la biota acuática presente en el cuerpo de agua. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener distintos tipos de agua, ¿no? Y no porque tenga contaminantes en ese cuerpo de agua, la calidad de esa misma no va a servir para nada, ¿no? De repente nosotros podemos tener un agua cuyos componentes le den una calidad óptima y aceptable, digamos, para el consumo humano, o de repente por algunos parámetros no sea apta para el consumo humano, pero sí puede ser apta para el riego de vegetales, ¿no? O criadero de animales, ¿no? O incluso para utilizarlo como agua para uso agrícola o de repente de uso industrial, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? En campo,
básicamente hay parámetros que necesariamente se tienen que medir en el mismo punto de monitoreo y estamos hablando de lo que ustedes ven en la pantalla, ¿no? pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, salinidad, cloro, potencial redox, turbidez, ¿no? Sin embargo, en esta pequeña charla vamos a tratar de los cuatro principales, ¿no? Que es el pH, la temperatura, la conductividad y el oxígeno disuelto, ¿no? Hablemos de la temperatura, ¿no? Tal vez es el parámetro físico más importante, ¿no? ¿Por qué? Haciendo recuerdo de un compañero que decía, si un paciente tiende a variar en 1 o 2 grados su temperatura corporal, ¿no? Este ya hace fiebre, inclusive lo puede llevar a la muerte, ¿no? En el caso de un medio acuático es igual, ¿no? La temperatura es importante, ¿por qué? Porque puede afectar varios procesos químicos, físico-químicos, en el cuerpo de agua, ¿no? Y más aún, si es que estos son necesarios, digamos, para que se realicen ciertas actividades cinéticas, ¿no? Tal es así que puede verse afectado, digamos, en viscosidad, ¿no? En la velocidad de reacciones químicas, y eso todos sabemos de que a medida que aumenta la entropía, ¿no? O aumenta la temperatura en un cuerpo de agua, las reacciones químicas se dan con mayor velocidad, ¿no? También puede intervenir en el diseño de la mayoría de los procesos de tratamiento del agua, ¿no? En el proceso de coagulación, sedimentación, ¿no? Las variaciones de este parámetro en las corrientes de agua generan un cambio en el ambiente de desarrollo de la fauna y flora presentes en él, ¿no? ¿Qué significa esto? Que también si nosotros tenemos un cuerpo de agua con elevada temperatura, ¿no? Puede originar, digamos, un elevado potencial tóxico, ¿no? De ciertas sustancias que están disueltas en ella, ¿no? Puede disminuir la concentración de oxígeno disuelto, ¿no? Lo que trae como consecuencia un agua no apta para la vida acuática, ¿no? Principalmente para los organismos aerobios, ¿no? Que necesitan el oxígeno para vivir, ¿no? Y por ende también la temperatura puede afectar también el desarrollo, digamos, de la toxicidad de un cuerpo de agua si es que hay organismos anaerobios, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? Es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas, ¿no? De una masa gaseosa, líquida o sólida, ¿no? Podemos medir la temperatura de distintos cuerpos, ¿no? Ya sea sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Y cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa, ¿no? Este parámetro en muestras de agua se mide con un equipo, un dispositivo que se llama termómetro, los cuales pueden ser de distintos tipos. Hay distintos tipos de termómetros, ¿no? Algunos que son de dilatación y contracción, ¿no? Un ejemplo más palpable y que ustedes conocen, digamos, por ejemplo, son los termómetros de mercurio, ¿no? Que dicho sea de paso, por tener este elemento que es tóxico, ¿no? Han aparecido distintos líquidos, ¿no? Distintos termómetros que ya no contienen este mercurio, sino otros líquidos que también pueden servir de termómetro. ¿Por qué? Porque cumplen esa función de dilatación y contracción con la variación de la temperatura, ¿no? Podemos medir gases, ¿no? Eh, Básicamente porque ellos se contraen y se expanden, digamos, de acuerdo a la temperatura, ¿no? Hay termómetros también de variación de resistencia eléctrica, ¿no? El flujo de electrones que se mueven a través de un material conductor, ¿no? A medida que va variando la temperatura, el flujo de electrones también se mueve más rápido o más lento, ¿no? Hay termómetros de radiación térmica, ¿no? Como son los infrarrojos, los ópticos, ¿no? Aquellos que utilizamos, digamos, para ver la temperatura de un cuerpo, ¿no? Y también termómetros con potencial termoeléctrico, ¿no? Que son, digamos, unión de dos metales, los cuales van a sufrir una dilatación
y como son de distinto tipo, ¿no? Van a generar una fuerza electromotriz que se convierte en potencial eléctrico y este se mide a través de voltios, la cual es convertido también en temperatura, ¿no? Y ahí en la parte de abajo ustedes están viendo los distintos tipos de termómetros que podemos utilizar para medir un cuerpo, ¿no? En este caso, para muestras líquidas, para muestras de agua, ¿no? Podemos utilizar varios de ellos en general, ¿no? Ahora, en cuanto a escala, ¿no? Los más conocidos son la escala Celsius y la escala Fahrenheit, ¿no? En América Latina, mayormente, principalmente en el Perú, ¿no? La escala que más se utiliza, ¿no? Es la escala Celsius, ¿no? Y la escala Fahrenheit, ¿no? En países ingleses, ¿no? La cual también es mayormente utilizada, ¿no? Tenemos aparte de ello la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿no? Que son utilizados básicamente para hacer cálculos en funciones termodinámicas, ¿no? Y básicamente la escala Kelvin también es la que es comúnmente utilizado, ¿no? Básicamente es para establecer el cero absoluto, ¿no? Hablemos del pH, ¿no? pH, su significado es potencial de hidrógeno, ¿no? Es el término utilizado para expresar la intensidad de las condiciones de acidez o basicidad de una muestra de agua, ¿no? Por convención está definido como el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidróneo, ¿no? De los iones hidrógeno, ¿no? O protones, como se indica, ¿no? La medición del pH es una de las pruebas más importantes y frecuentes en la química del agua, ¿no? Este parámetro también se ha determinado proyectar en este webinar porque es muy importante, digamos, saber el grado de acidez o basicidad que tiene un cuerpo de agua y con ello saber también qué procesos pueden darse en ese medio, ¿no? Sabemos que la escala de pH de 0 a 7 es, digamos, considerado un medio ácido y de 7 a 14 un medio básico, ¿no? No te va a dar directamente el valor de alcalinidad o de acidez, pero te va a indicar qué procesos químicos se pueden dar de acuerdo al valor de pH que encontramos en ese cuerpo de agua, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la etapa de potabilización del agua o de repente de floculación, hay sustancias que trabajan a un pH determinado, ¿no? Entonces, cuando hacemos el tratamiento de un agua para potabilización, de repente tenemos que hacer coagulación, precipitación, desinfección, ¿no? Y el pH es importante porque, digamos, a cierta escala, una sustancia puede trabajar óptimamente que si ese pH no estuviese corregido, ¿no? O sea, que esa condición, ese medio, no esté corregido a lo que necesita, digamos, esa sustancia, ¿no? ¿Puede originar cambios en la fauna y en la flora de los cuerpos de agua? Sí, ¿no? Ejercen influencia sobre la toxicidad de ciertos compuestos. ¿Por qué? Aquí en la pantalla ustedes ven como ejemplo el amoníaco, los metales pesados o los sulfuros, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco, ¿no? Si nosotros variamos el pH, esa sustancia puede o no estar en solución o puede escaparse, ¿no? Entonces, o un metal pesado, digamos, si está en la escala de pH alto, ¿no? Hablamos de 7 a 14, ¿no? En ese grado los metales pesados van a estar precipitados en forma de hidróxidos, ¿no? Pero, digamos, le bajas, digamos, el grado de contaminación si es que tu objetivo es eliminar estos metales, ¿no? En el caso de sulfuros, por ejemplo, ¿no? Eh, puede haber compuestos sulfurados, ¿no? En el medio acuático y si tenemos un pH ácido, ¿no? Lo que vamos a generar es un gas que es altamente tóxico, que es sulfuro de hidrógeno, ¿no? O en solución como ácido sulfídrico, ¿no? Lo mismo sucede con el cianuro, ¿no? En una escala de pH ácido, ¿no? Va a formar ácido cianhídrico, ¿no? En una escala de pH básico,
¿no? Este va a estar como anión formando cianuros, una sal, ¿no? Y así puedes retenerlo, digamos, ¿no? Eh, Aquí hay un detalle adicional de la cual no vamos a hablar, pero sin embargo vamos a hacer una distinción entre pH y potencial redox, ¿no? Están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo, ¿no? El pH mide la actividad de protones y el potencial redox mide la actividad de los electrones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de potencial redox, estamos hablando del potencial que tiene una sustancia en oxidar o reducir, digamos, ¿no? Y en eso conlleva a que un ambiente pueda ser altamente oxidante o altamente reductor por las sustancias que contiene ese cuerpo de agua, ¿no? El potencial redox es una medida de la actividad de los electrones, está relacionado con el pH y el contenido de oxígeno, porque en un proceso de oxidación el oxígeno también prima bastante, ¿no? Para darse ese proceso. Y lo contrario, ¿no? Cuando hay bajo contenido de oxígeno, se dan procesos de reducción. El pH de una solución acuosa se determina sumergiendo en ella un electrodo de vidrio, ¿no? Se mide la diferencia potencial, ¿no? Eso es lo que se hace cuando nosotros utilizamos una sonda de pH que establece entre el electrodo de vidrio y el electrodo de referencia, ¿no? Hay dos electrodos dentro de una sonda de pH, ¿no? Las cuales vamos a ver en la siguiente PPT, la cual nos va a indicar, digamos, las partes principales, ¿no? La relación entre el potencial y el pH es lineal, ¿no? El ajuste entre el pH y el potencial se logra calibrando el pHímetro con soluciones patrón, ¿no? Y eso ustedes lo saben, ¿no? Si yo quiero saber si mi equipo está funcionando correctamente, utilizo soluciones buffers. ¿Y qué es un buffer? ¿No? Un buffer es una sustancia que mantiene el pH en un valor determinado, ¿no? Entonces, por ende, nosotros vamos a utilizar estas soluciones con pH conocido para ver si nuestro equipo responde al valor del que está diseñado, digamos, esta solución. Mayormente se utiliza para verificar y ajustar los pHímetros, son los valores de 7, 4 y 10, ¿no? En algunos otros casos utilizan otros valores de pH, pero eso va a depender del equipo, del fabricante, ¿no? Las cuales está diseñado, digamos, no necesariamente todos los equipos se calibran en esos rangos, ¿no? Sin embargo, debemos también tener en consideración lo que indica el fabricante, ¿no? Leer su manual. El pH puede ser medido en el campo o en el laboratorio por medio de instrumentos electrónicos, ¿no? En este caso un pHímetro, ¿no? Pero básicamente este parámetro es de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los cuerpos de agua o los efluentes que nosotros estamos midiendo no tienen una estabilidad química. ¿Y qué sucede cuando no tienen estabilidad química? Los procesos químicos, las reacciones químicas se van dando en el tiempo, ¿no? O sea, tú tomas una muestra y no significa de que todo el proceso se ha quedado estático, ¿no? Sigue dándose, ¿no? Y esto va a influir bastante en la temperatura, ¿no? Como hablamos anteriormente, ¿no? A mayor temperatura, las reacciones químicas se van a dar con mayor velocidad, ¿no? Y ahí está una estrecha relación, ¿no? Y si el pH, digamos, es de un medio o tiene un medio altamente ácido o un medio altamente básico, esas reacciones químicas van a seguir dándose desde que se toma la muestra hasta que llega, digamos, a nuestro laboratorio para ser analizado, ¿no? Y como consecuencia de ello, las condiciones iniciales de esta muestra, ¿no? Van a ser distintas, ¿no? ¿Podemos medir el pH en el laboratorio? Sí, sí podemos medir, ¿no? Pero quizás si es una muestra inestable, el valor que nosotros hemos obtenido en campo va a ser distinto al que se obtiene en laboratorio, ¿no? Justamente por las condiciones químicas que tiene esa muestra. Acá tenemos las partes principales de una sonda de pH, ¿no? Tenemos un bulbo de vidrio, ¿no? Ahí tenemos un electrodo interno que por lo general es de cloruro de plata, una solución interna, usualmente cloruro de potasio, ¿no? Eh, Pequeñas cantidades de cloruro de plata que pueden ser precipitar dentro del electrodo. Esto es cuando ya se está, digamos,
degradando, digamos, el electrodo, ¿no? Vamos a ver eso en el bulbo, ¿no? Un electrodo de referencia, ¿no? En las cuales los dos están en estrecha relación, ¿no? Una solución interna, ¿no? Que es el cloruro de potasio, ¿no? Y una junta, un puente salino, usualmente de cerámico o cuarzo, ¿no? Y el cuerpo del sensor. Usualmente esa parte que dice junta o puente salino, ¿no? Digamos, es el medio, digamos, de conexión, digamos, con la muestra que vamos a medir, ¿no? Y se va a generar la diferencia potencial, ¿no? De esta manera funciona el electrodo de pH, la sonda de pH, ¿no? No solo esa es la forma de medir pH, ¿no? Si nosotros no queremos un valor exacto, solo queremos saber si la solución o la muestra es ácida o básica, ¿no? Podemos utilizar indicadores ácido-base, ¿no? Que son sustancias orgánicas o inorgánicas, que son sales débiles, ¿no? Las cuales en presencia de, digamos, de una concentración de protones o iones hidróneo, digamos, alta, o sea, estamos hablando de un pH ácido, ¿no? Van a dar una coloración y en condiciones de pH básico van a dar otra coloración, ¿no? Tal es el caso más conocido, digamos, la fenolftaleína, ¿no? Que es un líquido que toma un color rojo grosella si se agrega una base, ¿no? Y se vuelve incolora si se agrega un ácido, ¿no? Utilizado también en titulación, ¿no? Es solo para ver si esa muestra es ácida o básica, ¿no? Sin tener valor exacto, digamos, ¿no? También tenemos papeles indicadores, el caso del papel tornasol, ¿no? El cual tiene distintas escalas de colores, las cuales van a indicar los valores a los que se encuentra la muestra, ¿no? Y como prueba de ello, digamos, en laboratorio ustedes van a ver este tipo de papeles indicadores que nos van a decir en qué grado de pH se encuentra nuestra muestra, ¿no? Ya sea ácida o básica, ¿no? De esto hay bastantes tipos, ¿no? Algunos que son de la escala de 0 a 14, otros que son de la escala de 6 a 10, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queremos especificar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando nosotros queremos saber el pH exacto, digamos, de esa muestra, ¿no? Podemos utilizar un potenciómetro, ¿no? O pHímetro, que comúnmente lo conocemos, ¿no? Que es el equipo electrónico que nos da directamente el valor de pH, ¿no? Y obviamente el equipo nos va a dar el valor exacto, digamos, a la cual se encuentra esta muestra de agua, ¿no? Hablemos de la conductividad eléctrica, ¿no? Es un indicativo de las sales disueltas en el agua, obviamente, ¿no? Si nosotros le agregamos a un agua sal de cocina, la que comúnmente utilizamos para cocinar, que es el cloruro de sodio, ¿no? Y después metemos dos electrodos, ¿no? Para hacer un circuito cerrado, ¿no? Vamos a ver que conduce la corriente eléctrica, ¿no? ¿No? A medida que hay mayor conductividad, ¿no? O mayor cantidad de sales disueltas en una muestra de agua, la conductividad se va a dar, ¿no? Y por ende, básicamente en una muestra no se debe especialmente a iones como calcio, magnesio, sodio, fósforo, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, ¿no? Todas aquellas sustancias que se encuentran en solución, ¿no? La unidad de medida es en micromos o siemens por centímetro, ¿no? Básicamente también es una medida indirecta de los sólidos disueltos, ¿no? O sea, no te va a dar un valor aproximado, pero no es un valor exacto, ¿no? Porque no es igual tener una sal eh, monoatómica, digamos, con solo dos iones positivos y negativos, o un compuesto, digamos, ¿no? Un ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Que tiene dos átomos, un cation y un anión, el sodio y el potasio, o hablar de un sulfato de sodio, ¿no? Ambos tienen diferente, digamos, conductividad, ¿no? También puede decirse que es una medida de la capacidad de una solución acuosa para transmitir la corriente eléctrica, ¿no? El ejemplo más palpable es, digamos, comparar el agua de mar con un agua dulce, ¿no? El agua dulce siempre tiene menor conductividad que el agua de mar,
¿no? Y es recíproco a la resistividad. De acuerdo con la experiencia que se pueden correlacionar en la siguiente expresión, que las aguas contienen alta concentración de conductividad son corrosivas. Las soluciones de la mayoría de compuestos inorgánicos son buenas conductoras. Contrariamente, las de compuestos orgánicos que no se disocian fácilmente en el agua son conductores muy pobres, ¿no? Si tú disuelves agua, perdón, azúcar en un vaso de agua y quieres medir la conductividad, obviamente quizás no refleje, digamos, ¿no? Por más que le agregues bastante porque es un compuesto orgánico, no se disocia, no forma iones, digamos, en solución, pero sí se disuelve en el mismo, ¿no? A lo que sucede con los compuestos inorgánicos, ¿no? Como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, los sulfatos, los nitratos, ¿no? Se suele estimar el contenido de los sólidos totales disueltos, como les decía anteriormente, ¿no? Pero digamos, en estos equipos que miden, digamos, los sólidos totales disueltos en campo, te pueden dar un valor casi aproximado, pero siempre y cuando nosotros metamos a, un valor, digamos, un factor de corrección, ¿no? Que va desde 0,55 a 0,9. Esto puede ser cuestionable, digamos, algunos otros autores toman otros valores, ¿no? Entre 0,5 y 0,8, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de muestra, ¿no? Ya sea un agua superficial, ya sea un agua subterránea, ¿no? Ya sea un agua de manantial, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que tenga esa muestra de agua, nosotros vamos a tener que aplicar, digamos, un factor, ¿no? Y el dato que vamos a obtener es relativo, ¿no? Las medidas de la conductividad se utilizan de forma rutinaria en muchas aplicaciones industriales y medioambientales como un modo rápido, barato y fiable de medir el contenido de iones en una solución, ¿no? Acá en este cuadrito ustedes pueden ver, digamos, en laboratorio, ¿no? A veces nuestro laboratorio puede generar agua desionizada, agua ultra pura o agua destilada, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una conductividad determinada, digamos, baja, ¿no? Un agua de manantial, ¿no? Puede ser también de baja conductividad, ¿no? Un agua potable puede estar entre el rango de 50 a 1500, ¿no? Las aguas residuales que ya salen de procesos de tratamiento, de floculación, agregado, digamos, sustancias para precipitar contaminantes, ¿no? Pueden tener conductividades altas, ¿no? Y finalmente, el agua de mar, que tiene ya una conductividad de 53 milisiemens por centímetro, ¿no? Las partes de una sonda de conductividad, digamos, acá ustedes ven en la imagen, ¿no? Esta sonda es una sonda que mide tanto oxígeno disuelto como conductividad, ¿no? Sin embargo, solo vamos a hablar del tema de la conductividad, ¿no? Tiene un espacio vacío, digamos, en esta sonda, ¿no? En la cual se encuentran los electrodos de tensión, ¿no? De la corriente, el sensor térmico también, ¿no? El sensor de temperatura, ¿no? Tiene su vástago y su cabezal tapón, ¿no? O sea, las partes principales están entre el 1 y el 3, ¿no? Que esa es la parte que va a medir la conductividad de una muestra. Y obviamente que cuando nosotros hagamos la medición, toda esta parte debe estar sumergida en la muestra de agua, ¿no? La conductividad se mide indirectamente a partir de la resistencia eléctrica, ¿no? La celda de medición más simple está conformada por dos electrodos similares, ¿no? Un voltaje altamente que se aplica a uno de los electrodos hace que los iones en solución migren hacia los electrodos, ¿no? Se mide la corriente mediante la ley de Ohm, se obtiene la resistencia y luego tomando en cuenta la constante de celda, la conductividad, ¿no? O sea, este espacio que nosotros vemos en la sonda, digamos, va a servir como un flujo, digamos, de corriente, ¿no?
y si esta muestra de agua tiene bastantes sólidos disueltos, sólidos inorgánicos, va a transmitir más fácilmente, digamos, esa corriente, ¿no? Obviamente que si tiene poca, también va a conducir menos, ¿no? A través de la resistencia que genera, digamos, el proceso. Antes de salir de campo, verifique si es necesario realizar el ajuste del sensor de conductividad eléctrica para efectuar la medición. Conecte el sensor al multiparámetro y enciéndalo. No hay mucho, digamos, detalle para este parámetro, ¿no? Tenemos que ver que la sonda no esté golpeada, no esté rayada, ¿no? Porque eso también puede alterar la misión y principalmente el, el espacio, la celda donde se produce, digamos, la lectura, ¿no? Es factible realizar mediciones directamente en el punto de muestreo, ¿no? O sea, si se puede, podemos meter la sonda al cuerpo de agua y si no, tomamos en una jarra y realizamos la medición, ¿no? Esperamos a que estabilice el valor y anotamos, ¿no? Con la temperatura correspondiente. ¿Por qué? Porque este parámetro también se ve afectado con la temperatura, ¿no? Hablemos ahora del oxígeno disuelto. Este parámetro lo he dejado al último porque es un poquito más de cuidado, ¿no? El oxígeno disuelto obedece a la ley de Henry, la cual expresa que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a su concentración, ¿no? O a la presión parcial del gas en la disolución, ¿no? Altos niveles de oxígeno disuelto sostienen una mayor diversidad de especies y un ecosistema saludable, ¿no? El valor que se registra será un indicativo de la calidad del agua: mala, pobre, regular o buena. O sea, ¿qué significa esto? Que mientras más oxígeno disuelto tenga un cuerpo de agua, es más saludable, ¿no? Va a generar, digamos, una proliferación de especies, ¿no? Y un ecosistema bueno, ¿no? Lo contrario sería de que no tenga oxígeno disuelto, es justamente porque de repente tiene alto grado de contaminación, es un agua estancada, ¿no? Que no tiene, digamos, flora acuática, ¿no? En la cual también esta flora acuática también puede ayudar a producir oxígeno disuelto en la misma, ¿no? Y la escasez de este parámetro, digamos, en un cuerpo de agua, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades, ¿no? Incluso a los parásitos, ¿no? También esta disminución de oxígeno disuelto también se puede ver afectado, digamos, porque, digamos, estamos virtiendo algún efluente, alguna descarga con alto contenido de materia orgánica, las cuales contienen, digamos, fósforo, nitrógeno, se va a producir la eutrofización, ¿no? Ligado a esto, ¿no? Va a consumir el oxígeno que tiene este cuerpo de agua. Mayormente el oxígeno proviene del aire, o sea, que se ha disuelto en el agua, por lo que están muy influidos por las turbulencias del río. O sea, un río, mientras más turbulencia tenga, mayor aireación va a tener, mayor mezcla, y eso va a generar el aumento del oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, ¿no? Lo contrario sucedería que si nosotros tenemos, digamos, un cuerpo de agua que no genera mucha turbulencia, no hay mucha velocidad, digamos, del flujo, el contenido del oxígeno disuelto va a ser pobre, ¿no? Y acá en esta tablita nosotros podemos ver, digamos, en grado general, ¿no? En el caso de que haya poca o nada concentración de oxígeno disuelto, cómo va a afectar, digamos, en el medio acuático, ¿no? Cuando no hay oxígeno, no puede haber ningún ser vivo, ¿no? Lo que puede suceder es una muerte masiva de organismos aerobios, ¿no? Y lo segundo sería de que comiencen a proliferar otro tipo de organismos que no necesitan oxígeno, ¿no? De 0 a 5 todavía es bajo la concentración de oxígeno, estamos hablando de un nivel de hipoxia, ¿no? Es desaparición de organismos y especies sensibles, ¿no? Las más sensibles que, digamos, en biología o los biólogos pueden considerar como indicadores biológicos
¿no? Se ven afectados en este rango, ¿no? De 5 a 8, aceptable, ¿no? Adecuada para la vida de la gran mayoría de las especies de peces y otros organismos. Y eso en campo nosotros hemos visto, digamos, los valores que podemos obtener, ¿no? De 5 a 8, de 8 a 12 es buena, es aceptable, ¿no? Mayor a 12 hay una sobresaturación, ¿no? Es un sistema en plena producción fotosintética, ¿no? Que eso puede suceder también, ¿no? En la experiencia en campo, nosotros hemos visto, digamos, en lagunas de oxidación de aguas residuales domésticas, ¿no? En la cual se llega a estabilizar el agua residual y después se devuelve al ambiente, ¿no? En algunos casos hay proliferación de flora acuática, ¿no? Y esto puede ayudar a oxigenar ese tipo de aguas, ¿no? Y por ende obtener valores de oxígeno disuelto por encima de 12 miligramos por litro, ¿no? Pero si aún está presente, digamos, la materia orgánica, si aún está presente, digamos, los microorganismos que no han desaparecido, ¿no? El consumo se va a dar masivamente. Ahora vemos acá los factores que determinan el contenido de oxígeno en el agua, ¿no? La temperatura, cuanto más alta sea, va a afectar la solubilidad del oxígeno disuelto, ¿no? O sea, mientras más alto sea la temperatura, el oxígeno se va a disolver menos, ¿no? Ustedes pueden ver eso en una botella de gaseosa, ¿no? O cuando dejan agua en una tina expuesta al sol durante todo el día, van a ver que se generan burbujas, digamos, en las paredes de estos recipientes, ¿no? Que eso significa que se está escapando, digamos, el oxígeno del cuerpo de agua, ¿no? Es lógico, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del oxígeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ganar energía, va a tener una mayor entropía y va a tender a escaparse, ¿no? Lo contrario sucede con la presión atmosférica, ¿no? A mayor presión se va a dar mayor solubilidad de este parámetro en el agua, ¿no? Y eso nosotros lo podemos comprobar, digamos, con una pelota, ¿no? Si una pelota la llevamos inflada por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo trasladamos a nivel del mar, la pelota va a llegar, digamos, como que estuviese vacía, sin aire, ¿no? Lo que sucede con la presión es que comprime, digamos, al oxígeno y ayuda a solubilizar este gas en el cuerpo de agua. Por ende, nosotros vamos a obtener mayores valores de oxígeno disuelto a nivel del mar que a mayores altitudes, ¿no? Y es por ello que también se tiene una tabla de correlación, ¿no? Directamente afecta la solubilidad del oxígeno en el agua, la temperatura y la presión, ¿no? La salinidad también es un factor que afecta, digamos, a la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua, ¿no? Cuerpos de agua que tienen un alto grado de salinidad van a desplazar al oxígeno y por ende van a tener menor cantidad de este parámetro, ¿no? Actividad bioquímica, ¿no? En presencia de luz, la actividad fotosintética de las plantas acuáticas microscópicas incrementarán el contenido de oxígeno en las aguas, ¿no? Las plantas acuáticas pueden proporcionar ese oxígeno en el medio acuático, ¿no? Contrariamente, en presencia de materia orgánica residual, el oxígeno disuelto en el agua será consumido por las bacterias aeróbias, ¿no? Si ese cuerpo de agua está con bastante materia orgánica, ¿no? A pesar de que se esté generando, digamos, el oxígeno a través de las plantas acuáticas, estas van a ser consumidas por los microorganismos, ¿no? Para degradar la materia orgánica, biodegradable. Acá tenemos este cuadrito, ¿no? Este es un cuadrito de doble entrada, a la cual tenemos que considerarlo, ¿no? Para el tema de la medición del oxígeno disuelto y también para verificar, digamos, la sonda, ¿no? Como les indicaba, tanto la presión como la temperatura juegan un papel predominante, digamos, en la solubilidad del oxígeno y por ende nosotros vamos a ver que a medida que nosotros incrementamos la temperatura, la solubilidad del oxígeno va a disminuir, ¿no? Si nosotros nos fijamos solo en esta columna, ¿no? En la segunda columna, ¿no?
estamos hablando a valores a nivel del mar, ¿no? Cuando la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Eh, eh, la cantidad de oxígeno de un cuerpo de agua, digamos que es limpia, no tiene ningún tipo de contaminante, puede llegar a contener hasta un poco más de 14 miligramos por litro, ¿no? Eso es idealmente, ¿no? Porque realmente los cuerpos de agua siempre tienen, digamos, sustancias o compuestos solubles dentro de su matriz y por ende la solubilidad va a verse afectado también por esos componentes, ¿no? No obstante, ¿no? La solubilidad es buena, ¿no? Cuando tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que va a suceder es que a medida que va incrementándose también la temperatura, ¿no? La solubilidad del oxígeno también va a ir disminuyendo, ¿no? Y eso se ve en esta columna, ¿no? En este cuadrito, ¿no? A medida que se va aumentando la temperatura, la solubilidad del agua va a ser menor, ¿no? Y si mantenemos nosotros constante la temperatura, digamos, a un nivel de 25 grados, ¿no? Y hacemos una variación de la presión atmosférica, ¿no? Esta también se va a ver afectado, digamos, por la disminución de la presión. ¿Por qué? Porque va a tender a escapar, digamos, el oxígeno que está disuelto en, en el agua, ¿no? Esto es lo que se ve, digamos, a una temperatura de 25 grados, por ejemplo, ¿no? A nivel del mar tenemos 8,263 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Y si nosotros subimos a nivel de 3.800 o 4.300 metros sobre el nivel del mar, que no es descabellado, porque hay actividades industriales que se producen, digamos, a estas alturas o quizás más, ¿no? Hay proyectos mineros que, digamos, pueden estar por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ustedes van a ver la disminución del oxígeno, ¿no? En el agua, ¿no? Y no va a ser simplemente porque está contaminada, sino también va a influir el tema de la presión atmosférica. Y esto va a ser mucho menor si es que el agua que nosotros estamos evaluando, ya sea un agua superficial o un agua residual, ¿no? Un agua tratada, un agua de consumo, digamos, tiene ciertas sustancias, componentes que consumen el oxígeno. Hay varios métodos de medición para el oxígeno disuelto, ¿no? Tenemos el método del sensor de luminiscencia, ¿no? Eh, Acá una breve descripción es cuando se incide, digamos, una luz de determinada frecuencia, digamos, a la muestra de agua, ¿no? La cantidad del tiempo que demora, digamos, en estar esa luz, ¿no? Es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? En ausencia de oxígeno, el tiempo de vida de la luminiscencia del colorante es máximo, ¿no? Cuando no hay oxígeno, esa luz que se irradia va a durar más, ¿no? Pero a medida que aumente el oxígeno, ¿no? Ese tiempo de vida va disminuyendo, ¿no? Se ha hallado que la relación entre el tiempo de vida de la luminiscencia y el contenido de oxígeno en una muestra de agua es inversamente proporcional, ¿no? Después tenemos otro método que es por titulación Winkler, ¿no? El método iodométrico, modificado de la SIDA, ¿no? Ahí intervienen, digamos, eh, un frasco Winkler, ¿no? Y reactivo, ¿no? Como el sulfato de manganeso, hidróxido de sodio, yoduro de potasio, ¿no? Digamos, la muestra, digamos, se toma en este frasco, ¿no? Se agregan los reactivos, ¿no? Se mezclan, se deja reposar, ¿no? Después se agrega el ácido sulfúrico, ¿no? Y en general lo que sucede, ¿no? Es esto, ¿no? Que inicialmente se obtiene un precipitado de hidróxido manganoso, ¿no? El cual se combina con el oxígeno presente en la muestra para formar un precipitado caramelito de hidróxido mangánico, ¿no? Este es el color precipitado caramelito que nosotros vemos, digamos, en los frascos Winkler, ¿no? Luego de ahí se hace una acidificación, ¿no? Se descompone el hidróxido mangánico, forma el sulfato mangánico, ¿no? Este actúa como agente oxidante para liberar yodo y lo que nosotros cuantificamos indirectamente, ¿no? Con el tiosulfato de sodio, ¿no? Es la presencia de yodo
en la muestra, ¿no? Y es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que se encuentra en esta, ¿no? Este método del electrodo de membrana, incluso posterior al método Winkler, ¿no? Fue presentado, tenía buenos resultados, ¿no? Y era una gran alternativa, ¿por qué? Porque el método Winkler tiene bastantes interferentes, digamos, o sea, cuando nosotros aplicamos el método Winkler, ¿no? Los interferentes que pueden afectar a la medición, o sea, a la titulación, ¿no? Son los sulfitos, los tiosulfatos, politionatos, mercaptanos, cloro, hipoclorito, sustancias orgánicas fácilmente oxidables, en medio alcalino, ¿no? Que tengan yodo libre, ¿no? Que tengan color, turbidez intensa. Tiene una infinidad de interferentes, digamos, cuando nosotros hacemos el método Wink, ¿no? Por ende, ¿no? El valor que nosotros podamos hallar, si es una muestra de agua con alto contenido de contaminantes y sustancias, digamos, el valor no va a ser muy confiable, ¿no? Entonces, por eso es que se diseñó este electrodo de membrana, ¿no? Sin embargo, este electrodo de membrana también tiene ciertos interferentes, ¿no? Como es el caso del ácido sulfídrico, ¿no? O sulfuro de hidrógeno, ¿no? Tiende a disminuir la sensibilidad de la celda. También son sensibles a la temperatura y normalmente el fabricante suministra un compensador por temperatura, ese es para el equipo, ¿no? Entonces, pero es menos que el método Winkler, ¿no? Además, nosotros podemos optimizar, digamos, este electrodo de membrana haciendo las verificaciones y las calibraciones respectivas, ¿no? Y con ello podemos reducir, digamos, el impacto que pueda tener, digamos, si es que en nuestra matriz hay presencia de estos interferentes, ¿no? También las sales inorgánicas disueltas afectan el funcionamiento de las ondas de membrana, ¿no? Las membranas responden a la presión parcial de oxígeno, la cual es a la vez función de la salinidad, ¿no? Y pueden dificultar su uso, ¿no? Y no solo, digamos, tenemos a veces en algunas muestras, no solo hay oxígeno disuelto, puede haber otro tipo de gases, ¿no? Y como esta sonda, este electrodo de membrana no es, digamos, selectivo solo al oxígeno disuelto, eso también puede trabajar como interferente, digamos, al momento de hacer la lectura, ¿no? La operación que nosotros realizamos, digamos, al momento de hacer el ajuste, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, hablando básicamente para un electrodo de luminiscencia, ¿no? Porque el electrodo de membrana sabemos que tenemos que cambiar periódicamente, digamos, la solución interna que tiene este electrodo, debemos limpiar los electrodos internamente que tiene para que haya una mejor lectura, ¿no? Sin embargo, el de luminiscencia es menos trabajoso en esa parte, ¿no? Lo único que tenemos que ver es que la punta, por donde se irradia la luz, no esté raspada, no tenga rajaduras, no tenga fallas, ¿no? Y que tenga su capuchón íntegro, ¿no? Lo que hacemos es retirar la esponja del extremo de la cámara de calibración, ¿no? Ustedes ven esta capucha que está acá, ¿no? Esto viene junto con el sensor de oxígeno, ¿no? Esta parte es una esponjita y esta es la que se humedece, ¿no? Esta es la cámara de calibración, ¿no? Dicho sea de paso, este parámetro nosotros tenemos que verificar y ajustar cada vez que salimos a campo, porque no solamente vamos a estar, digamos, a nivel del mar, ¿no? Por la solubilidad que tiene, de repente nosotros viajamos a 2.500, a 3.000, a 3.800, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y por ende la solubilidad del oxígeno disuelto va a variar, ¿no? Y por ende nosotros debemos hacer el ajuste necesario para esta sonda, ¿no? Y verificar si realmente está respondiendo correctamente, ¿no? En el caso de los otros parámetros, como el pH, la temperatura, la conductividad, tienen estándares, tienen patrones y los cuales son fácilmente verificables, digamos, ¿no? O sea, no se vean afectados, digamos, directamente por la presión, ¿no? Que es este caso, ¿no? Entonces, sí tenemos unos patrones de referencia, digamos que son los buffers para el pH, podemos utilizar un patrón de mayor precisión y exactitud para el sensor de temperatura, ¿no? Podemos utilizar soluciones estándar
para medir conductividad a diferentes valores, ¿no? No se va a ver afectado tan directamente como en el caso del oxígeno disuelto, ¿no? Es por eso que esto se está ampliando un poco más, ¿no? En la cámara digamos, para hacer el ajuste, digamos, ¿no? Eh, Dice que se purifica, no, digamos, retire la esponja del extremo de la cámara de calibración, lávela con agua purificada y exprímala, ¿no? Humedezca, ¿no? Esta esponjita humedezca, no dice déjelo remojando o que esté chorreando agua, no, humedezca nada más, no empape, ¿no? La esponja con agua purificada, introduzcala en su compartimiento en la cámara de calibración, o sea, esto va acá y esto cerrado en la parte de abajo, ¿no? Luego de eso, una vez armado esta parte, ¿no? Se introduce el sensor de la cámara de calibración y se ajusta, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que simular una saturación dentro de esta cámara, ¿no? El solo hecho de que nosotros a este electrodo saquemos de la cámara de lectura al momento de que nosotros vamos a verificar, ya estamos nivelando la presión interna con la externa, digamos, ¿no? Si nosotros viajamos, digamos, de nivel del mar a 3.000 metros, ¿no? Dentro de esta cámara va a haber una presión distinta a la externa. Entonces, quitamos y nivelamos esa presión, humedecemos esta esponja, cerramos la cámara, metemos el electrodo y esperamos 15 minutos para que esa humedad que está en esta esponja se expanda y se simule una saturación de oxígeno al 100%, ¿no? ¿Cuánto más o menos? De unos 15 a 30 minutos, ¿no? Eso va a depender, digamos, de lo que indica también el fabricante. Siempre es bueno leer el manual del fabricante porque no todos tenemos el mismo equipo, ¿no? Una vez que hayamos esperado, digamos, ese tiempo prudente, ¿no? Nosotros vamos a ver, digamos, en la pantalla del equipo, ¿no? Cuánto o cuál es el porcentaje de saturación que tiene el electrodo, ¿no? Nosotros debemos llegar al 100% de saturación, ¿no? O sea, es una simulación de oxígeno disuelto en agua, una saturación al 100%, ¿no? Y con eso nosotros recién podemos ajustar, digamos, al equipo, ¿no? El equipo va a comenzar a leer dentro de esa cámara cerrada, va a comenzar a leer un valor, ¿no? Y ahí procedemos a realizar el ajuste respectivo, ¿no? Una vez que se haya completado la lectura, le mostrará el valor de oxígeno disuelto en la pantalla, ¿no? Le aceptamos el valor, ¿no? Y el registro de la calibración, ¿no? Después lo ponemos en modo de lectura, ¿no? Y lo que vamos a hacer es comparar, digamos, con la tablita que les mostré anteriormente, ¿no? Si el valor que hemos leído o que ha leído, digamos, el equipo es igual a lo que indica la tabla, ¿no? Y en esa lectura no debe haber una variación mayor al 2%, ¿no? Como ejemplo, estamos poniendo ¿no? Suponiendo que, eh, digamos, hemos ajustado, digamos, la sonda de oxígeno disuelto a una atmósfera de presión y a una temperatura de 25 grados, una temperatura ambiental de 25 grados, ¿no? Tenemos un valor de oxígeno disuelto de 8,25. Este es el valor, digamos, que hemos visto en la pantalla, ¿no? Y comparando este valor con la tabla, ¿no? A una atmósfera de presión y a 25 grados, nos debe dar este valor, ¿no? 8,263, ¿no? Pero nosotros hemos obtenido un valor de 8,25. Bueno, va por ahí, ¿no? Si nosotros hacemos la relación del porcentaje de desviación relativa, ¿no? Vamos a ver de que este valor está dentro del 2%, ¿no? Aproximadamente 1,57, 1,60 más o menos, ¿no? Entonces, esa es la manera de que nosotros podemos correlacionar y verificar que el equipo está leyendo correctamente, digamos, ¿no? A esa presión y a esa temperatura, ¿no? Dicho sea de paso también, ¿no? En esta tabla, en este cuadrito, ¿no? Nosotros vemos números enteros, ¿no? En la vida real, nosotros
De repente nuestra muestra de agua no va a tener, digamos, 25 grados exactos, de repente va a tener 24,3, ¿no? Y de repente no vamos a estar en una atmósfera de presión siempre, de repente vamos a estar en un intermedio, ¿no? Entonces, aquí toca hacer una interpolación doble, ¿no? Tanto para la temperatura como para la presión atmosférica para hallar los valores intermedios que hay en ese rango de presión o en ese rango de temperatura, ¿no? Que dicho sea de paso, la variación es poca, pero considerable, digamos, considerando de repente también si la muestra de agua es limpia o altamente contaminada, ¿no? La medición es igual que el de la conductividad, ¿no? El otro parámetro que puede afectar, digamos, al valor del oxígeno disuelto es la salinidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos aguas salinas mayores a 1 mg/l, digamos, nosotros tenemos que hacer la corrección de ese valor de oxígeno disuelto porque afecta a la salinidad. ¿Cómo afecta? Como hemos dicho, ¿no? Que a mayor salinidad, la solubilidad del oxígeno va a ser menor, ¿no? Y algunos equipos, o la mayoría de equipos, tienen esa opción, ¿no? De corrección del valor de oxígeno disuelto respecto a la salinidad, ¿no? Pero esta corrección se hace cuando nosotros tenemos salinidades mayores a 1. Cuando está por debajo, podemos hacer esa corrección, pero no es muy, digamos, no impacta mucho en el valor que nosotros tenemos, ¿no? Cuando son salinidades mayor a 1, sí el valor puede verse afectado considerablemente, ¿no? Y es por eso que ya me dio sed y les presento esta imagen para que al menos nosotros podamos ver de lo que estoy hablando, ¿no? Esto se refiere al oxígeno disuelto, ¿no? Al momento de que nosotros tomemos la muestra, ¿no? No vamos a pretender de llenar nuestra jarrita, nuestro recipiente, como la imagen de la izquierda, ¿no? Nosotros tenemos que llenar sin hacer burbuja, y eso ustedes, eximios conocedores de la materia, catadores, ¿no? Idoras, pueden hacer esta operación muy fácilmente, ¿no? Lo que se quiere es que no se oxigene la muestra al momento de tomarla, ya sea un agua de caño, ya sea un agua residual, ya sea un cuerpo de agua, ¿no? No generar bastante turbulencia porque lo que va a suceder es esto, ¿no? Es palpable, digamos, en un jarro de cerveza que se airea, ¿no? ¿Por qué? Porque la espuma va a atrapar las burbujas de aire. Esto puede suceder y no se puede ver, digamos, en una muestra de agua, un cuerpo de agua, ¿no? Que quizás no tenga espuma, ¿no? Pero lo que podemos hacer, digamos, una mala operación es que estemos aireando al momento de tomar la muestra, ¿no? Al momento de recolectar, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar. En temas de cuidados al momento de la medición, ¿no? Hay malos hábitos, ¿no? Que debemos dejar de lado, como el hecho de sumergir todo el electrodo dentro de la muestra de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el sensor solo está en la punta o hasta la mitad. No hay necesidad de sumergirlo completamente porque quizás, digamos, el circuito electrónico no esté bien cubierto, digamos, en la unión del cable y pueda hacer de que se deteriore más rápidamente, digamos, este electrodo, ¿no? Y por ende realice mediciones erróneas, ¿no? Quizás pueda producir un cortocircuito, y no solo estoy hablando, digamos, de la sonda de oxígeno disuelto, la sonda de conductividad, todo tipo de sonda, ¿no? Debe ser manipulada correctamente porque puede suceder esto, ¿no? De repente lo ponen en un costado y después se sumerge completamente, ¿no? Y obviamente acá te va a dar, digamos, una lectura normal, pero a medida que pasa el tiempo, quizás la humedad va a ir penetrando, digamos, al circuito eléctrico y le vas a dar menor tiempo de vida a tu sonda o a tu electrodo, ¿no? Otro es el orden, digamos, dentro de su compartimiento, ¿no? Esto puede originar de que el cable que une al equipo con la sonda o el electrodo, ¿no? Se pueda llegar a quebrar y pueda haber falso contacto o un cortocircuito, ¿no? Al final puedes malograr tanto la sonda como el equipo, ¿no? Luego, lo que no se ha hablado, pero sí ustedes lo toman en cuenta, ¿no?
tanto el electrodo de pH como el electrodo de potencial redox tienen esta capucha, ¿no? Y dentro de esta capucha hay una solución de cloruro de potasio, la cual hace que preserve, digamos, el estado del sensor, digamos, la punta, ¿no? Que no se seque, ni por ende también se deteriore o se malogre el puente salino que tiene tanto el de pH como el de conductividad, perdón, el de potencial redox, ¿no? Y por ende, ¿no? Podemos darle menor tiempo de vida, digamos, a este electrodo, ¿no? Un mal hábito de almacenar el electrodo de pH con partículas de tierra y pequeñas piedras. Eso también se ve, digamos, ¿no? En el fondo, a veces, después de que realizamos nuestras mediciones, nuestras actividades, no nos percatamos de que, digamos, se han quedado adheridas, digamos, residuos orgánicos o tierra en polvo o partículas pequeñas, las cuales vamos a hacer también que se deteriore más rápidamente el sensor, ¿no? O lo que ven ustedes acá, ¿no? Así se guarda, digamos, la sonda de pH, ¿no? Pero vemos que prácticamente no tiene nada de solución salina, ¿no? Esa solución salina tiene que estar, digamos, presente acá, ¿no? Para proteger, digamos, el bulbo de la zona, ¿no? Porque esta es la parte más sensible, es la parte más delicada, y si nosotros la almacenamos sin ello, vamos a reducir su tiempo de vida, ¿no? Acá también tenemos una cámara, ¿no? De, del sensor de oxígeno disuelto, ¿no? Puede verse, digamos, que en este caso de repente han derramado alguna solución a un producto químico y ha quemado la cámara de lectura, ¿no? O que también pueda haber contaminado internamente, ¿no? Y por ende puede estar haciendo una corrosión en el electrodo y posteriormente funcionar mal, ¿no? Para profundizar los temas descritos, les pediría por favor que también revisen su método estándar que aplique en su proceso, ¿no? Porque como ustedes verán, hay distintos métodos y procesos de referencia, ¿no? Que tienen sus detalles, digamos, al momento de tomar la muestra, al momento de hacer la medición que nosotros debemos cumplir para tener una buena lectura, ¿no? Tanto en exactitud y precisión, ¿no? Es importante que nosotros leamos el método estándar que tenemos aplicados en nuestro laboratorio, ¿no? Y también los procedimientos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Miguel, por la presentación del día de hoy. Excelente presentación. Vamos rápidamente a la sección de preguntas, por favor, a los participantes. Si tienen preguntas, por favor, comenzar a realizarlas. A ver, permíteme. Ya. ¿Existe diferencias entre medir el pH en campo versus el laboratorio? Sí, cuando una muestra es limpia, ¿no? O sea, tiene pocos componentes, que eso no lo podemos saber hasta que salgan los resultados. La variación del pH, perdón, ¿de qué parámetro me están indicando? pH, ¿no? Sí, pH. Ya. Si existe componentes o sustancias disueltas en esta matriz, ¿no? Que son inertes, no son reactivas, no son sustancias oxidantes o reductoras, la variación del pH no va a ser considerable, ¿no? Sin embargo, este parámetro es de campo, ¿por qué? Porque este valor se ve afectado por la temperatura, ¿no? En campo nosotros estamos leyendo a la temperatura de la muestra y en el laboratorio va a ser a la temperatura a la cual llegue la muestra, ¿no? Y obviamente, si tiene bastantes sustancias oxidantes o reductoras, ese valor de pH también va a variar, ¿no? Y por ende va a ser distinto a lo que se mide en campo, ¿no? Por eso, al inicio indicaba de que eh, es necesario saber las condiciones iniciales del paciente, en este caso nuestro cuerpo receptor, ¿no? O de nuestro efluente o nuestra agua de consumo.
Ok, muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta. ¿Por cuál de los parámetros de campo es recomendable empezar con el monitoreo? Y además consultando, ¿y si existe alguna normativa que lo respalde? No, en general, cuando nosotros vamos a medir estos parámetros de campo, lo tenemos que hacer inmediatamente después de que tomamos la muestra, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, no? Si yo voy a proceder a medir primero estos parámetros de campo antes de tomar las muestras que van a ir al laboratorio, debo dedicarme a hacer la lectura y no dejar, digamos, de que la muestra tome la temperatura del ambiente que lo rodea, ¿no? Porque eso es lo que suele suceder en campo, ¿no? Toman la muestra, lo ponen en el recipiente, ponen los electrodos y lo dejan bastante tiempo hasta antes de registrar el valor que está leyendo las ondas, ¿no? Entonces, lo más correcto es que apenas tomes la muestra, ¿no? Hagas la medición respectiva para que la muestra no tome, digamos, las condiciones del ambiente que lo rodea, que es distinto a las condiciones de la muestra, ¿no? La temperatura va a ir variando, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a aclimatar a las condiciones ambientales del lugar y no de la matriz. En, en, en orden, no hay ningún orden, pero sí yo recomiendo, ¿no? De que, digamos, al momento de hacer la medición de oxígeno disuelto, sí tenga un detalle importante, ¿no? Este parámetro no debe ser, digamos, tomado, digamos, mal, digamos, o sea, como decir, generando turbulencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es meterle más oxígeno a la muestra y no va a ser de la matriz, sino del proceso de aireación que nosotros hagamos, digamos, al momento de recoger la muestra, ¿no? Por eso que el ejemplo que les decía, digamos, al llenar la muestra no hacer mucha turbulencia porque si no metemos oxígeno del aire y ese dato va a ser erróneo, digamos, en campo. Muchas gracias, Miguel. Otra consulta que me realizan es si existe holding time del método de pH. No, es un parámetro de campo, ¿no? Entonces, tiene que ser medido en campo. Ya. Si nosotros medimos en laboratorio, el valor que va a botar el laboratorio va a ser muy referencial, pero lo que va a predominar es el pH que se ha medido en campo, ¿no? ¿Por qué? Porque es a la temperatura que ha tenido la muestra. Y como te indicaba, eh, si hay bastantes componentes que puedan hacer variar la composición o la reactividad de esa muestra, ¿no? El pH va a ser muy relativo, que saque el laboratorio a que se mide en campo, ¿no? Porque ese es en el momento de la toma. Ujú. Muchas gracias nuevamente, Miguel, por la presentación del día de hoy. Muchas gracias también a las personas que han participado. Los esperamos en los siguientes webinars. Gracias y que tengan buenas tardes. Gracias.